Y la enseñanza se llama así sencillamente: yo soy el mensajero y Él es el mensaje. Yo soy el mensajero y Él es el mensaje. Yo estaba escribiendo otra cosa y yo había escrito otra cosa en mi computadora y Él me dio la enseñanza aquí. Entonces me dijo: toma lápiz y papel que voy a decirte qué es lo que vas a hablar hoy. Y aquí estamos. Vamos a Mateo capítulo 11. Vamos a comenzar por Mateo capítulo 11. Mateo, ¿dónde estás que no te veo? Aquí está, ya te encontré. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Y vamos desde el versículo 7 hasta el versículo 15. Mateo capítulo 11, del versículo 7 al versículo 15. Y dice: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se han levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¿Sabe quién es el más pequeño? Diga: yo soy más pequeño, yo soy el más pequeño del reino de los cielos. ¿Y usted es mayor que quién? Que Juan el Bautista. Versículo 12: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre ¿qué cosa? Violencia. Y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Padre del cielo, te damos infinitas gracias en esta mañana. Colocamos, Señor, tu bendita palabra delante de ti, delante de tu pueblo, para que con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, compartamos de aquello, Señor, que tú has preparado como banquete para esta casa en este día de celebración a tu nombre, Señor. Gracias, Dios, porque tu palabra es viva, tu palabra es enérgica, tu palabra no regresa a ti vacía, tu palabra cumple el propósito por el cual tú la envías, tu palabra produce vida a todo aquel que la recibe y la acepta y se apropia de ella, tu palabra hace milagros, tu palabra da fe, tu palabra da esperanza, tu palabra abre puertas y tu palabra definitivamente hace una sola cosa bien importante, y es prepararnos para llevarnos al cielo santo, al lado de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Ahora me rindo delante de ti, Señor. Me declaro sin el suficiente conocimiento para predicarla, para que sea tu Espíritu Santo el que exponga lo que tenga que exponer, el que diga lo que tenga que decir y el que avive lo que tenga que avivar. Y el pueblo de Dios lo sella con un poderoso aplauso al Señor. Diga al que está a su lado: usted y yo solo somos mensajeros, porque Él es el mensaje. Él es el mensaje. ¿Sí? Cuando vamos a hablarle a otra persona de Jesús, casi que nos da miedo. ¿Y a qué le tenemos miedo? Al rechazo. ¿Por qué le tenemos miedo al rechazo? Porque generalmente no estamos acostumbrados a compartir de Jesús. Todo lo que yo no vuelva un hábito en mi vida, siempre que lo tenga que enfrentar, me dará miedo. Lo vuelvo a repetir. Todo lo que yo no vuelva un hábito en mi vida, siempre que me tenga que enfrentar, me dará miedo. Recuerdo ahora
que un día estuvimos varios de la iglesia estrenándonos la buceta de Juan y de Patricia y nos fuimos para Jardín, Antioquia. Y allá en Jardín hay una, ¿cómo se llama eso? ¿Donde se tiró la niña? Un canopy. Y yo dije, ¿será que me atrevo? ¿Será que no me atrevo? Y no me atreví. Pero María José me dio lección, la hija de Marlon. Tenía en ese momento, ¿cuánto? 7 años. 7 años. Y María José dijo, yo sí me monto. Y el papá asustado, la mamá asustada. Y yo le di valor al papá y a la mamá. Yo no me tiré. Y la niña se tiró, bien segura. Y de allá la regresaron, bien segura. ¿Y sabe qué lección aprendí? Que los niños no tienen miedo. Por eso Jesús dijo que el reino de los cielos era de los pequeños, era de los niños. Y que para entrar al reino de los cielos, yo me tenía que hacer como uno de ellos, es decir, como un niño. El niño tiene su mente, no la tiene en blanco, porque ningún niño viene con mente en blanco. Todos vienen ya grabados con algo. Pero el niño no tiene el prejuicio del adulto. El adulto le daña la creatividad al niño. O sea, los niños vienen diseñados para triunfar. Los niños vienen diseñados para tener una vida de éxito, para tener una vida de triunfo, para tener una vida de gozo y de felicidad apropiada a Dios. Pero todo lo que oyen los niños desde que nacen hasta aproximadamente los 12 años son mensajes tan negativos de su casa, son mensajes tan negativos de sus profesores, son mensajes tan amenazantes que ellos a partir de los 12 años se apropian de algo llamado miedo. Por eso Jesús dijo que del reino de los cielos le pertenecía ¿a quién? A los niños. Y dice, y si alguno quiere entrar al reino de los cielos, debe hacerse como niño. Por lo tanto, el niño está diseñado para grandes cosas y está diseñado para obedecer. Es más, al niño nunca se le debiera decir, usted tiene que obedecer, porque él lo diseñó Dios con esa naturaleza de obediencia. Lo que pasa es que el niño aprende de mi desobediencia y yo hago que mi desobediencia sea capturada en el corazón de él. O sea, ¿dónde aprende el niño la mentira? En su casa, en la mía. ¿Dónde aprende el niño la desobediencia? En su casa o la mía. Pero él no vino diseñado ni para mentir ni para desobedecer. El niño vino diseñado para crecer en un hogar que le reafirme los valores que desde el cielo Dios determinó para ellos. Amén. Entonces, si nosotros cambiamos nuestro estilo de vida, nuestra manera de pensar, nuestros niños crecerán seguros y nunca, nunca, nunca repetirán nuestra historia. O sea, serán personas diferentes, serán personas distintas, serán hijos del rey, porque eso es lo que son nuestros hijos, hijos del rey. Amén. A mí me llama poderosamente la atención. ¿Y por qué digo esto? Lo tomo como introducción porque realmente nuestra mayor preocupación al rechazo es que nos digan que no reciben nuestro mensaje. Y el problema es que yo no debo preocuparme si rechazan mi mensaje, porque a mí no me van a rechazar. Cuando compartimos de las buenas nuevas del Evangelio, no es a mí que me rechazan, rechazan al mensaje. ¿Y quién es el mensaje? El Señor Jesucristo. Ahora, Jesús sabía que la mayoría de las personas lo iban a rechazar. ¿Aló? Así que usted no tiene que preocuparse por lo que ya Jesús sabía que le iba a pasar. O sea, Jesús sabía, en más, San Juan capítulo 1, versículo 11 dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, Él les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, escuche esto, el evangelio no se trata de que al que yo le comparta va a venir conmigo a la iglesia. El evangelio se trata que al que yo le comparta tiene un corazón de niño y entra al reino de los cielos. ¿Aló? Entonces yo lo que tengo que orar es, Señor, que cada vez que yo comparta, Señor, yo no me sienta rechazado, porque a la larga te están rechazando a ti, pero que cada vez que yo comparta del mensaje tuyo, realmente yo encuentre un niño que quiera recibirte,
un niño que no te quiera menospreciar. Y de esa manera, cuando yo le comparto a alguien y me dice que no, ¿sabe qué? Yo no le insisto más, porque ese no es hacia mí, ese no es hacia el mensaje, y el mensaje es el Señor Jesucristo. ¿Aló? Dice el versículo, dentro de Mateo capítulo 11, dice, he aquí, el versículo 10, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Dios nunca ha trabajado solo ni con los ángeles. Dios siempre ha trabajado con un mensajero de carne y hueso. Cuando Él diseñó y creó a Adán y creó a Eva, ellos se constituirían en el mensajero del mensaje de Dios. Ellos serían los mensajeros del mensaje de Dios. Pero Dios siempre va a examinar al mensajero. Dios siempre va a ponerle pruebas al mensajero, porque el mensajero necesita identificar si realmente su corazón está alineado con el mensaje. Nadie puede ser mensajero del cielo sin estar en el cielo. Nadie puede ser mensajero de Dios sin vivir el mensaje de Dios. Nadie puede pretender compartirle las verdades de las buenas nuevas del evangelio a otra persona sin que antes ella misma, esa misma persona, sea testimonio vivo de que esa palabra cambia. ¿Aló? Solo cuando el mensajero está alineado con el mensaje, está listo para ser mensajero. Solo cuando el mensajero está alineado con el mensaje, está listo para ser mensajero. Antes no. ¿Y sabe cuándo va a estar alineado con el mensaje? Nunca. ¿Por qué? Porque para estar alineado con el mensaje usted necesita una relación personal, una relación diaria, una relación, uno no sabe en qué momento. ¿Sí? Alguien en estos días me dijeron, pero es que el evangelio no puede ser una tarea. Lastimosamente es una tarea. El evangelio es una tarea. Compartir las verdades de buenas nuevas es una tarea. Y esa nos las dejó el Señor. Pero yo tengo que sentirme mensajero del evangelio. Yo tengo que apropiarme y ser mensajero del evangelio. Me tengo que identificar con la tarea y me tengo que identificar con el que me puso la tarea. Tengo que serlo. Porque si no me apropio de que soy el mensajero, entonces nunca podré salir a dar el mensaje. Y el reino de los cielos no tiene agentes 007. O sea, el reino de los cielos no trabaja con agentes secretos. El reino de los cielos es público. Por eso Jesús dice allí que los valientes, dice el versículo 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre ¿qué cosa? Violencia. ¿Y quiénes lo arrebatan? ¿Qué quiere decir? Que el mensaje del reino de los cielos es un mensaje que trastorna. Por eso allá en Hechos 17 a los cristianos los llamaban trastornadores. El mensaje del evangelio trastorna. Es decir, el mensaje del evangelio le chilla al oído de aquel que tiene el corazón duro. ¿Estamos entendiéndolo, iglesia? O sea, si alguien tiene el corazón duro, cuando tú le predicas el evangelio, esa persona se siente irritada, o sea, se siente mal, pero no es la persona, es el espíritu de la maldad y del mundo que vive dentro de la persona. Entonces, mi trabajo ni siquiera es romper las resistencias, mi trabajo es llevar el mensaje. Ese es mi trabajo, llevar el mensaje. El que se encarga de romper las resistencias se llama el Espíritu Santo, porque a Él le dieron ese trabajo, no te lo dieron a ti, ni me lo dieron a mí. Amén. Ese trabajo se lo dieron al Espíritu Santo, porque dice que Él viene a convencer al mundo ¿de qué? De pecado,
de justicia y de juicio. De pecado porque no han creído en mí. Ese es el mayor pecado, no creer en Jesús. De justicia porque yo voy al Padre. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces ya ha sido juzgado Satanás. ¿Por qué ha sido juzgado? Porque Jesús está al lado del Padre. Él es justicia de Dios. Es decir, Él pagó todo el precio que había que pagar para que nosotros también seamos justicia de Dios delante del Padre. Para que nuestras oraciones no sean rechazadas. Lo estamos captando, iglesia. Entonces, algo muy importante es entender que yo no rompo ningún tipo de barreras. Las barreras las rompe el Espíritu Santo. Yo doy el mensaje y si la persona se enoja conmigo, le digo, ¿me dejas darte un abracito de amor? Tranquilo, hasta aquí terminó la conversación, pero ya di el mensaje. ¿Lo estamos entendiendo? Es que estamos esperando un sí. El sí no... O sea, el sí puede ser en el momento o el sí puede ser 10 años después. Conmigo el sí fue 20 años después. Pero el mensaje, cuando es oído, comienza a caminar por dentro. Cuando el mensaje es oído, si alguien te presta su oído y tú das el mensaje, entonces ese mensaje, un día, quizás tú estés muerto, quizás yo esté muerto, pero un día ese mensaje cobra vida. Nunca nuestras oraciones quedarán tiradas en el suelo. Nuestras oraciones son como las lágrimas que habla un salmo donde dice, todas tus lágrimas las he tomado en una redoma. Y cuando nosotros vamos a Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, el ángel, uno de los ángeles del juicio, le dice a Juan, porque Juan le pregunta, ¿y qué es el incienso? Y ¿sabe qué le responde el ángel? Son las oraciones de los santos. ¿Qué quiere decir? Que tus oraciones por tu familia son escuchadas por Dios. Quiere decir que tus oraciones por tus amigos son escuchadas por Dios. Pero tú tienes que dar el mensaje. No te preocupes por la respuesta del mensaje. Alguien me decía, pastor, es que yo le he predicado a toda mi familia y ninguno me oye. Pero si le predicaste ya te oyeron. Ahora, deja que esa palabra, que es el mensaje, ella haga el trabajo que tiene que hacer. Ella haga el trabajo que tiene que hacer. Mi esposa y mi madre espiritual duraron 6 meses orando por este sinvergüenza que hoy les está predicando. Yo en Bogotá, dándome la gran vida, con otra persona distinta a mi esposa. ¿Y qué pasaba? Que ellas estaban intercediendo. Y mi esposa inteligentemente decía, yo no quiero ese desgraciado de marido que tengo. Yo quiero que me envíes un pastor. Y Dios a los 6 meses le mandó un pastor. Porque las oraciones de los santos, Dios las escucha. Dios escucha las oraciones de los santos. Entonces yo soy mensajero, no soy el mensaje. A ti no te están rechazando. ¿A quién están rechazando? Están rechazando al Señor Jesucristo. Entonces no te preocupes, porque Jesús dice que el reino de los cielos solo lo arrebatan ¿quién? Los violentos. ¿Por qué tienen que ser los violentos? Porque el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia. Cada vez que entra un alma nueva, cada vez que alguien se salva, ¿sabe qué pasa en el cielo? Se estremece el cielo, porque hay violencia. ¿Y sabe por qué hay violencia? Porque aquí en la tierra se está librando una guerra espiritual. Aquí en la tierra se está librando una guerra espiritual. Y esa guerra espiritual la ganamos los santos cuando estamos en oración, cuando estamos en ayuno, cuando estamos leyendo la palabra, cuando estamos confesando la palabra, cuando estamos declarando la palabra. Porque los creyentes nos llamamos creyentes porque caminamos por fe y no por vista. Lo que tú ves no es lo real. Lo que tú ves no es lo real. Lo real es lo que Dios te muestra. Y lo que Dios te muestra, ¿dónde está? En su bendita palabra. Entonces, iglesia, así como Juan el Bautista fue previamente escogido por el Padre para ser el mensajero que anunciaría a Cristo y prepararía el camino para que muchos le conocieran y le recibieran como el ungido, también tú y yo, como iglesia del Señor, somos los actuales mensajeros. No somos el mensaje. ¿Qué somos? El mensajero. ¿Para qué?
para preparar el camino. ¿Cuál camino? Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Pero también el camino es nuestro corazón. O sea, nuestro corazón es el lugar por donde Jesús quiere transitar. Nuestro corazón es el sitio por donde Jesús quiere transitar. Y yo solamente tengo que irle a preparar el camino a Jesús. La iglesia solamente crecerá si usted se dispone a ser mensajero. Hoy, mire, hoy desafortunadamente la iglesia nos hemos dedicado a hacer actividades para saciarle los daños del alma a las personas, que ser un agente espiritual del reino de los cielos para decirle a la persona, ¿sabe qué? Antes de que su matrimonio se arregle, usted necesita a Cristo. Porque a veces como mensajeros vamos y le damos curso de cómo arreglar un matrimonio, curso de cómo arreglar los hijos, pero realmente el corazón no está preparado para eso. Porque la palabra dice que la piedra que desecharon los edificadores vino a ser el ángulo para sostener. Pablo lo dice de otra manera, yo puse el fundamento. Y cada uno de ustedes edifica como usted quiere. Es decir, cada uno de nosotros vamos a edificar como nosotros queremos. ¿Y cómo edificamos como nosotros queremos? A través de esa comunión con la palabra, a través de esa comunión, a través de la oración, a través de esa comunión con el ayuno. Hoy en día al pueblo hay que rogarle para que ayune. Ay, ¿cuándo me toca a mí el ayuno? Y se preparan como 3 semanas antes para un ayuno. ¿Cómo se preparan? Comen para ver si pueden aguantar el día del ayuno. Porque no hay una conciencia de disciplina espiritual. No hay una conciencia de cómo el ayuno puede romper las estructuras y que cuando usted comparta del evangelio, entonces usted como mensajero ve cómo el mensaje entra en ese niño que es la persona a la cual usted le compartió. ¿Por qué nuestros niños cuando crecen se apartan del evangelio? Porque ustedes y yo quizás no somos ejemplos en nuestra casa. No somos ejemplos. La esposa no es ejemplo, el esposo no es ejemplo, el padre no es ejemplo. Los hijos ven como el padre miente, los hijos ven como el padre no paga las deudas, los hijos ven como el padre es irresponsable con ellos. Entonces ellos crecen con 2 idiomas, el que le dan a la iglesia y el que le dan en la casa, y desafortunadamente ellos terminan creyendo el idioma que está en la casa, pero está otro idioma, es el idioma de los amigos, el idioma de los amigos, y ese idioma va a prevalecer sobre nuestros hijos. Tristemente es así, porque sus hijos pasan 1 hora y media o 2 en la iglesia, pero pasan 162 horas con sus amigos. Pasan tiempo en el colegio, ellos pasan un promedio de unas 30 horas en el colegio, mientras que en la iglesia apenas pasan un promedio por semana de 2 horas. Entonces, imagínense que lo que reciben sus hijos en el colegio, lo que reciben sus hijos cuando se reúnen con sus amigos, va a prevalecer más que el evangelio, porque además en la casa no hay un tiempo devocional para el Señor. Dile que está a tu lado, ay. El que tiene oídos para oír, oiga, dice la palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Escuchar. Hay que hacerlo. Muchos padres prefieren ver televisión, ¿sí? Prefieren ver todas esas novelas donde matan, donde hay prostitución, donde hay esto. Nos gozamos, nos deleitamos con las novelas donde de salida ya hay cacho, ya hay cuernos, ya hay todo y nos las quedamos viendo. Y el devocional, mañana lo hacemos. Y mañana otra vez la televisión. Y el devocional, mañana lo hacemos. No hay un tiempo. Hemos tomado el evangelio como un amuleto, tristemente. Voy a la iglesia para que me vaya bien. Leo la Biblia para que me vaya bien. Diezmo para que me vaya bien. Y eso se llama tener a Dios como un amuleto. Pero no es el mensaje. El mensaje es de salvación. Yo no he visto un cristiano rico llevarse un solo peso de esta tierra. Y no estoy diciendo que no, porque Dios nos puede enriquecer. De hecho, yo lo creo. Pero lo que sí va a prevalecer es lo que queda en tu casa, tus hijos. ¿Ok?
que cuando nos vayamos, nuestros hijos continúen el legado espiritual que nosotros tenemos. Eso es lo que debe prevalecer. Voy a hablarte de 4 cosas, que encontramos en Romanos capítulo 10, versículos 8 al 13. Y con la pregunta salto al mensaje central. Dice, si somos los mensajeros, ¿cuál es el mensaje que debemos entregar? Yo hacía una pregunta el jueves a los líderes. ¿Cuál es el mensaje que debemos entregar? Un vendedor tiene un mensaje claro, ¿sí o no? Si quiere vender, ¿sí? Yo estaba en la compra de vehículo nuevo y fuimos a varios concesionarios, y solo de los 5 concesionarios que visitamos, o de los 4 concesionarios que visitamos, solo 2 fueron buenos vendedores, y de esos 2 salió la compra del vehículo. Solo 2. O sea, solo 2 se interesaron por mí, no por el vehículo que yo fuera a comprar. Solo 2. Los otros, hubo uno que me menospreció, y cuando me llamó después de haber adquirido el vehículo, le dije, porque yo fui a buscarlo, porque era el vehículo que ya estaba decidido a comprar. Hasta fui a buscarlo. Y me menospreció, o sea, no me vio con cara de cliente para comprar ese vehículo. Le dije a mi esposa, nos vamos, y nos fuimos. Y nos fuimos a otro concesionario al lado, nos pareció, y ya íbamos a tomar la decisión, pero miramos una tercera opción en ese momento, y fuimos a la tercera opción, y esa persona superó la atención de la persona anterior, y esa fue la decisión de vehículo que tomamos. ¿Qué te quiero decir? Que cuando el mensaje es claro, el mensajero no tiene que hacer esfuerzo. ¿Estás entendiéndolo? Cuando el mensaje es claro, el mensajero no tiene que hacer esfuerzo. Hoy en día, yo sé que invitamos a las personas a la iglesia y le decimos, te invito a mi iglesia, y está bien. El problema es que la iglesia no es el mensaje. Y que muchas veces el mensaje que se predica el domingo no es lo que tú quisieras que el invitado recibiera. ¿Aló? Tú tienes que hacer tu labor de mensajero, pero para hacer tu labor de mensajero, ¿qué debes tener? Un mensaje claro. Todo vendedor es buen vendedor si tiene un mensaje ¿qué? Claro. Si tiene un mensaje contundente. El mensaje es el que vende, no el mensajero. En el evangelio, el mensaje es el que vende, es lo mismo, es igual. Pero no es el mensajero, no es la habilidad del mensajero lo que hace que una persona se convierta, es el poder del mensaje. Te lo vuelvo a repetir, no es la habilidad del mensajero lo que hará que la persona reciba a Cristo, es el poder del mensaje, porque el poder es el carácter del reino de los cielos. Es decir, cuando el reino de los cielos tiene carácter y el carácter se llama Cristo, entonces ya no dependemos de la habilidad del mensajero, sino del poder del mensaje. Y el mensaje cumple el propósito que debe cumplir. ¿Aló? Y vayamos a Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10. Y vamos a leer del versículo 8. Dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Escucha esto que dice el apóstol Pablo. Esta es la palabra de ¿qué? ¿Y qué significa fe? ¿Y qué significa creer? Confianza. Estoy seguro. O sea, hay gente que cree por lo que ve, y esa no es fe. Fe es creer por lo que no veo. A ver, dígame a quién de nosotros se nos apareció en vivo y en directo el Señor Jesucristo y nos dio el mensaje. ¿A quién? A ninguno. ¿Sabe de las cosas que yo leyendo en este mes, el Nuevo Testamento, los Evangelios, yo me encontraba que Jesús nunca oró con sus discípulos? Solamente una vez les enseñó a orar, pero Él no oró nunca con sus discípulos.
Él oraba solo. Él buscaba la presencia del Padre solo. Porque él entendía que como hombre en ese momento era el mensajero, pero que como Dios lo que tenía por dentro era el mensaje. Por eso su ministerio comienza, en todos los evangelios comienza diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En todos los evangelios siempre comienza con esa expresión el ministerio público de Jesús. Entonces yo me encuentro con unas perlas de Jesús. Es que Jesús pasó 3 años con sus discípulos para ser el mensaje, no el mensajero. Para que ellos entendieran que Él es el mensaje. Por eso cuando Jesús parte, los 10 días antes de Pentecostés, es arrebatado al cielo. Entonces la preocupación de ellos era que cuándo iba a restaurar el reino. Y Él les dice: no me toca a mí, no es mi potestad, ni es la potestad de ustedes, mas les voy a dar una promesa: el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y me serán testigos. ¿Sabe qué estaba diciendo? Ustedes podrán dar el mensaje por causa de que yo les voy a impartir el Espíritu Santo. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, entonces el miedo no es, mire, nadie pierde el miedo. Lo que pasa es que se sabe enfrentar a su tarea a pesar del miedo. Yo creo que todos los vendedores cuando se enfrentan a un cliente tienen miedo. Siempre tienen miedo. Todo médico que se enfrente a un paciente siempre tiene miedo. Todo profesional que se enfrente a alguien tiene miedo, o algún reto o alguna actividad tiene miedo. Pero ¿por qué no se nota que tiene miedo? Porque ha adquirido habilidades para no mostrarlo. Ha adquirido destreza para no mostrarlo. Por eso Jesús estuvo 3 años con sus discípulos. Pero Jesús nunca le dijo a sus discípulos: mire, de esta manera se evangeliza. Nunca. Nunca le dijo a sus discípulos: de esta manera se evangeliza. ¿Sabe qué? Él se mostró como mensaje. Él se mostró que Él imponía las manos sobre los enfermos y ellos, ¿qué eran? Sanados. Él se mostró que Él le hablaba a los demonios y los demonios, ¿qué pasaba? Salían. Y un día los mandó, les hizo un examen. Un día les hizo un examen, por allá está en varios de los evangelios, pero a mí me apropio el de Lucas. Lucas capítulo 9 y luego el 10. Y en donde dice: los mandó de 2 en 2. Y le dijo: solo no se lleven nada, no lleven una mochila. Ustedes van con la misma túnica, con las mismas sandalias. Ustedes van a ir con la misma alforja. Ustedes no van a llevar nada, porque el obrero es digno de su salario. Así que en la casa que ustedes llegaren, si los recibieren, ustedes son de bendición para esa casa. Pero si los rechazaren, ustedes se sacuden el polvo de los pies. ¿Sabe qué significaba eso? Esta casa queda en maldición. ¿Aló? ¿Estamos captando? ¿Cuál es mi preparación como mensajero? Conocer el mensaje. Yo no puedo hablar del que no conozco. Porque las iglesias cristianas crecemos es con los que se salen de otras iglesias. Porque ya no se comparte el mensaje, porque no se tiene relación con el mensaje. Si yo no estoy unido al mensaje, no puedo ser mensajero. Yo tengo que estar unido al mensaje. Tengo que estar unido a Cristo. Ese es mi trabajo, estar unido a Cristo. Esa es mi labor, estar unido a Cristo. ¿Qué hicieron los discípulos? Jesús nunca les dio una instrucción. Y cuando llegaron allá en el capítulo 10 de Lucas, dice: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre sanaron los enfermos. Señor, compartimos del evangelio del reino. ¿Por qué lo hicieron? Porque estaban con el mensaje. Porque día y noche el mensaje estuvo con ellos. ¿Cuándo va a tener poder lo que tú digas? Cuando tú te empoderes del mensaje, cuando tú te empoderes de Cristo. ¿Lo estamos entendiendo, iglesia? Yo le hacía una pregunta a varios vendedores y le decía: ¿cada cuánto tú visitas a un cliente? Y dice: yo todos los días tengo que visitarlo. ¿Y cuántos clientes tienes que visitar? Y me mostraba la agenda. Mira, lo mínimo que yo tengo que visitar son 10 clientes.
Por 26 días son 260 clientes. ¿Y cumples el presupuesto? Sí, pero la iglesia cristiana no cumple su presupuesto. O sea, no gana almas para el Señor. Tristemente hoy las iglesias cristianas somos clubes sociales. Eso es lo que tristemente somos hoy. Venimos los mismos, con las mismas, son las mismas caras. Uno que otra vez aparece por allí. Generalmente los que aparecen ya asisten en otra iglesia. Y entonces se quedan aquí porque de pronto el pastor es barranquillero, es costeño, le gustan los chistes. Pero escucha, es el mensaje. Hoy en día la iglesia no obra. Hoy tú le preguntas a un joven, ¿hiciste el devocional? Pastor, sí, lo hice por la mitad. Sí. Hoy día queremos servir sin tener relación con el mensaje. Usted no sabe cuán peligroso es usted ser maestro de niños y no tener comunión con Cristo. Usted sabe que Él está dando a ellos doctrina de demonios. Cuando yo ministro niños y no tengo relación con Cristo, si no hago mi tiempo devocional, si no tengo un plan de lectura, ¿qué estoy recibiendo? Y yo voy a dar de lo que estoy recibiendo. Pastor, estás equivocado, la pastora nos entrega el manual de lo que vamos a entregar, pero es tu espíritu lo que transfieres. ¿Estás entendiendo? Y los padres son tan ignorantes, y perdónenme la expresión, que ni siquiera le averiguan a la pastora la vida espiritual del maestro que le tocó ese domingo. Ojo, iglesia, es comunión con el mensaje lo que produce transformación. Es comunión con el mensaje lo que da poder. Por eso dice la palabra allí en Romanos, y dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Y aquí está el mensaje: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuál es? Mire, ese es el único versículo que yo tengo que transmitirle a una persona. No tengo que transmitirle ningún otro versículo más. Simplemente yo voy donde Licenia, mi amiga, y le digo, Licenia, ¿cómo estás, amiga? Nos tomamos un tintico, compartimos, porque el evangelio es relaciones. Ella hace unas deliciosas galletas. Ojalá nos dé la fórmula y nos dé el curso. Y ella hace unas galletitas de avena deliciosas, muy ricas. Y compartimos avena, las galletitas de avena. Y mi pregunta es, Licenia, ¿tú crees en tu corazón que Cristo es tu Señor? Y si ella nunca ha escuchado eso, se va a quedar mirándome y, ¿qué me estás diciendo? Que si tú crees que el Señor Jesucristo es tu Señor en el corazón. La persona por pena puede decir que sí. ¿Y crees que lo levantó de los muertos y que Él está vivo? La persona dice sí. Entonces quiere decir que tú tienes comunión con Él. Cuéntame, ¿cuántos capítulos de la Biblia te lees todos los días? No, ninguno. Ya le comienzas a hacer un examen espiritual. ¿Será que podemos orar? ¿Será que tú oras por mí, Licenia? No, pero es que yo no sé orar. O sea, ya te está dando un diagnóstico de qué es lo que tú tienes que hacer. Pero son solo dos cosas. El evangelio son solo dos cosas. El mensaje son solo dos palabras. ¿Crees que Jesús es el Señor de tu corazón? La segunda es, ¿crees que lo levantó de los muertos? Esa es la palabra de fe. No hay otra palabra de fe. ¿Qué es la palabra de fe? Que Jesús vino a esta tierra a salvar lo que estaba perdido para que nosotros lo hagamos Señor de nuestra vida. Esa es la palabra de fe. Y que esa palabra de fe se afirma si creo que Dios lo levantó de entre los muertos, porque el mismo apóstol Pablo dice en el capítulo 15 de Romanos, que de 1 Corintios, que si Cristo no resucitó, en vana es nuestra fe. Es decir, vana es nuestra palabra que estamos predicando. Si alguien, a mí muchas veces mis amigos me decían, muéstrame a Dios, le digo, aquí estoy. ¿Cómo así? Aquí estoy. ¿Quién era yo? ¿Cómo me conociste esto a mí? ¿Qué hacía yo con el dinero ajeno? Yo le robaba a la gente el dinero. Yo era un atracador inteligente.
Yo era un estafador inteligente. Mi esposa nunca descubrió todas mis infidelidades, solo la que yo le quise mostrar. Pero eso era la maldad de mi corazón. Pero cuando Cristo entró a mi corazón, Cristo cambió mi vida. Cristo hizo algo distinto. Mira mi hogar, mira mis hijos, mira a mi familia, mira mi economía, mírame a mí. Cuando me mires a mí, estás viendo a Dios, no en mí, sino lo que Él ha hecho en mí. ¿Y eso qué es? Testimonio. ¿De qué? De que el mensaje funciona. Pero para que el mensaje funcione, se necesita que haya un niño que lo reciba. Y yo recuerdo que yo fui ese niño rebelde que cuando llegué por primera vez a la iglesia, el pastor predicaba y decía: cuando llegue a la casa, Vilma se va a ver conmigo, se la va a ver conmigo, porque ya no tenía que contarle la historia a ese tipo de quién soy yo. Porque uno es ignorante, pero mi corazón era de niño en ese momento. Mi corazón era de niño en ese momento. ¿Cuál es nuestra oración, Señor? Que al que yo le comparta todos los días tenga un corazón de niño para que reciba el mensaje, para que te reciba a ti. ¿A qué vienen la mayoría de las madres a la iglesia? Con una hoja de vida. Ay, pastor, ora esta hoja de vida para que a mi hijo le salga un empleo. Y cuando le sale el empleo va a emborracharse, va a mujeriar, va a consumir droga. ¿Y para qué oramos? ¿De qué le vale al hombre ganarse todo el mundo si se perderá su alma? ¿Estamos entendiendo, iglesia? Yo no sé por qué el Espíritu Santo cambió el mensaje de hoy, pero Él es el Rey de esta casa. Denle un aplauso al Señor. Hay gente que nadie le ha dado el mensaje, pero lo trajeron a la iglesia y aquí sigue viniendo. Tristemente le dejamos la labor nuestra al Espíritu Santo y le dejamos doble trabajo. Ey, cuida del que trajiste a la iglesia. Tú eres el padre espiritual de esa persona. Tú eres la persona que Dios quiere usar. Ey, pero no te dediques a darle estudios bíblicos. Es que yo no sé por qué cogen los grupos en casa para dar estudios bíblicos. Vamos a buscar en el diccionario, vamos a buscar en la computadora, vamos a buscar... Ey, el niño no necesita ciencia, necesita relación. ¿Estás entendiendo? Por eso Pablo dice que al pequeño, ¿qué se le da? Leche espiritual no adulterada. Pero entonces tenemos hijos recién nacidos, entonces venga, busquemos concordancia bíblica, estudio bíblico, diccionario de arqueología. ¡Ey! Eso no es evangelio. Eso no es evangelio. Evangelio es relación. Evangelio es comunión. Nunca tomaron los apóstoles un diccionario de arqueología, nunca fueron a un diccionario de concordancia bíblica, nunca lo hicieron. ¿Por qué nunca lo hicieron? Porque Cristo tiene el poder para afirmar a la persona que Él mismo, por el cual Él mismo pagó con su sangre el precio por esa persona. Cristo, ahora cuando Dios te llama, a todos nos llama, pero cuando nos escoge, entonces Él nos dice, nos pone el maestro que nos va a instruir. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Yo no sé por qué a los líderes benditos de esta casa se les ocurre dar estudios bíblicos. Entonces hacen el devocional con 5 Biblias, con 5 concordancias. Eso no es devocional. Dile que está a tu lado, terco, eso no es devocional. Devocional es una sola Biblia, un solo texto, y de ahí sacas lo que el Espíritu te ministra. ¿Sabes que todo el cuadernillo lo puedes llenar con un solo versículo bíblico? Un solo versículo bíblico te puede dar todo lo que Dios necesita darte, lo que necesita inyectarte. Porque es la palabra de fe. Ey, ¿sabe qué le pasa a los teólogos? Los teólogos pecan. ¿Sabía usted eso? Que el que menos conoce a Dios es el teólogo. Por eso Dios un día tuvo que sacarme de la teología. Yo no predicaba así, pregúntale a mi esposa.
Yo era del griego, del hebreo, del no sé qué, del griego, del hebreo, no sé qué. Y me creían, y sabe que yo me llegué a creer que era el mejor profesor del seminario bíblico. Y un día Dios me pegó una chantada impresionante. Un día, un 1 de enero del año 2010, un 1 de enero iba yo a comprar pan a una panadería más sabrosa cerca de la casa. Y yo veo los cielos que se abren, veo una visión de los cielos que se abren. Y veo millares de ángeles en la visión. Yo tengo los ojos abiertos, pero yo veo en la visión millares de ángeles y todos aplaudían y estaban con cítaras, produciendo sonidos. Y escuché la voz del cielo que dijo: qué buen teólogo tengo, pero no me conoce. Año 2010, enero, el 1 de enero, el Señor me dijo que yo no lo conocía, que era el mejor teólogo que tenía Barranquilla en ese momento, pero que no lo conocía, que no sabía lo que era tener una experiencia personal con Él. Y así nos puede pasar a muchos de nosotros. Venimos a la iglesia, diezmamos, ofrendamos, nos alegramos con una palabra profética, pero no lo conocemos. Y si no conocemos al mensaje, no podemos ser mensajeros. ¿Y sabe qué entendí en esa visión? Que yo tenía que renunciar. Y por 4 años no fui profesor de ningún seminario bíblico. Vine a ser nuevamente profesor del seminario bíblico cuando los pastores Fernando y Licenia, aquí en Medellín, y por una orden de Dios. Y cada cierto tiempo, por ejemplo, el Señor este año me dijo: no vas a dar seminario bíblico. ¿Por qué? Porque Él nos quiere en su presencia, no en la ciencia teológica. No en la ciencia teológica. Los seminarios se necesitan. Somos egresados de un seminario. Soy licenciado del ISUN, estoy estudiando teología, pero la comunión es más importante. La relación es más importante. Los títulos, por eso usted no me ve colgado ningún título. Tengo más cartón que un tugurio. Pero no son los títulos. No me gusta colgar un título. ¿Por qué no me gusta? Porque no me quiero enorgullecer de lo que me ha dado Dios y le pertenece a Dios. No sé ni dónde está el certificado de ISUN, el título de ISUN, no sé dónde está el título de teología ministerial, no sé ni dónde está el de bachillerato ni el de la universidad, no sé, no me importa. Pero sí sé que cada día quiero conocerlo a Él más. Cada día quiero apasionarme más por Él. Porque sé que todo lo que soy y todo lo que Él me ha dado, lo que tengo, Él me lo ha dado. Y quiero apasionarme por Él. Quiero desgastarme sirviéndole a Él en todo lo que yo tenga que servir si Él me lo demanda. Pero necesitamos eso. Dice, esta es la palabra de fe, que si confesares con tu boca que Jesús, ¿qué? Es el Señor. Entonces lo básico de un mensajero es tener una palabra de fe. Pero lo segundo que debe tener un mensajero es creer lo que está confesando. Creerlo. ¿Qué es creerlo? Pistis. ¿Se acuerdan de ese Salmo 125? Los que confían en el Señor son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. La palabra que se usa allí en hebreo es amuná. Y amuná en hebreo es fe. Y la palabra que se usa en el griego allí, cuando se traduce al griego, es pistis, que es lo mismo que amuná, que es confianza absoluta que Dios lo va a hacer. ¿Sabes por qué Dios nos permite que nos metamos en prueba o que lleguen las pruebas a nuestra vida y ojalá a diario? Porque nos necesita ser llenos de su fe, llenos de su presencia. Nunca preguntes ¿por qué me pasó esto? Pregúntate cuál es el para qué, el propósito, para qué Dios está permitiendo esto. El mensaje que predico solo es válido si lo vivo. Si no lo vivo, no lo puedo predicar. Porque hay gente
que no respeta a sus líderes? Porque el líder no está convencido de lo que Dios le ha dado. Cuando tú estás convencido de lo que Dios te ha dado, nadie te faltará el respeto. Nadie te faltará el respeto. Porque tú tienes el convencimiento por la palabra de Dios, por la palabra que Él te ha dado. Y cuando mi pastor decía, tú no eres profeta, por dentro había algo que me saltaba. Yo soy profeta. Yo soy profeta. Dios me llamó. Y sé que es un ministerio que en Medellín apenas están comenzando a creerlo. Pero Dios se exaltaba en mí. Pero el profeta nunca le creerán. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo siempre de la palabra profética. Número 3. Debes conocer quién es el mensaje. Y el mensaje es Jesucristo. Y número 4. Debes comunicarle a otros que quien confía en Jesús jamás será avergonzado. Mira lo que dice en el versículo 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, no será ¿qué? ¿Y sabe qué dice Pablo? Dice, porque no me avergüenzo. No me avergüenzo. ¿De qué? Del mensaje. No me avergüenzo, porque el Evangelio es Cristo. No me avergüenzo del Evangelio, porque es ¿qué? Poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Al judío primeramente y luego ¿a quién? Al griego. Quiere decir que el mensaje tiene todo el poder para salvar. Y ese es mi trabajo. Mi trabajo es, tengo el mensaje, vive conmigo, está conmigo. ¿Usted qué cree que todos los días el Espíritu Santo, mira, el Espíritu Santo todos los días nos muestra a personas a quien compartirle? Todos los días. Ayer conocí a una persona en una actividad, le mandé un par de mensajes esta mañana y la pregunta que me hizo es, ¿usted es pastor? Le dije, sí. Ah, yo lo necesito, estoy apartada hace 7 años. ¿Estás entendiendo, iglesia? Cuando te pones en modo mensajero, el mensaje te envía donde Él te necesita. Cuando te pones en modo mensajero, el mensaje que es Cristo te envía donde Él te necesita. Por eso Él dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios. ¿Sabes? La riqueza jamás la riqueza te hará rico. Pero el Evangelio sí. El Evangelio sí. Porque el Evangelio es poder de Dios. Poder de Dios. Hace 15 días le dije, yo fui a ver un carro modelo 2012. Y escuché la voz que me dijo, ¿y tú no crees que te puedo bendecir con un carro último modelo? Y le dije, Señor, no tengo plata, pero Él me dijo, yo sí. Y no importa si tú no tienes, yo sí la tengo. Y a quien quiera, se la doy. Y yo iba por un carro chiquitico y Él me entregó un carro grandote. Porque Él sabía lo que yo quería en mi corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón. Dios sabía que desde que salió la Coleos era una camioneta que yo siempre había anhelado tener. Y ayer me entregó una Coleos. 0 kilómetros, 2017. Y Él puso la plata. Porque yo solo tenía para un carro de 40 millones de pesos. Y Él entregó un carro de 93 millones de pesos. Yo no tenía la diferencia. Y nosotros, no, pero la Duster, no, pero la Duster, no, pero la Duster.
Y Él fue el que habló a mi corazón. Cuando tú tienes relación, Él te dirige. Cuando tú tienes relación, Él te convence. Él te envía. Tú solo tienes que ponerte en modo mensajero y deja que Él haga el trabajo. Porque Él mismo dice en su palabra: cuando lo lleven delante de los alguaciles y de los reyes y de los principales, no se preocupen por qué van a decir, porque aún no se ha abierto tu boca cuando yo pondré mis palabras. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué no te decides ser mensajero? ¿Por qué no te decides vivir una comunión con el mensaje? ¿Por qué no te decides dejar que Dios te use? Comencemos a sentir vergüenza de vernos las mismas caras los domingos. Y comencemos a sentir que mis problemas serán resueltos por Dios cuando yo me encargue de Él. Yo nunca le oro a Dios por dinero, ni cuando nos hemos visto apretados para pagar el arriendo aquí. Y cuando mi esposa dice: pastor, oremos. ¿Por qué? Por el arriendo. Yo no voy a orar por arriendo. ¿Por qué? Porque ese es problema de Él. Él fue el que me llamó a mí y Él fue el que abrió esta puerta. A Él le corresponde pagar el arriendo, no a mí. Y si tú pagas arriendo, ¿por qué te vas a preocupar por el arriendo? Si Él ya te metió ahí, Él responde. Porque Él es Padre, como tú lo eres. Él va a responder. No tienes para el desayuno, ¿por qué vas a ir a fiar? Él responde. Él pone la plata, Él pone la comida, Él pone. No nos podemos detener por nuestros problemas. No nos podemos detener por las carencias. No nos podemos detener porque no tengo las habilidades. No. Porque cuando te detienes, el diablo triunfa. Pero cuando avanzas, el reino de los cielos avanza. Cuando avanzas, el reino de los cielos avanzas. Cuando te da miedo, el reino de las tinieblas gobierna. ¿No se ha convertido tu familia? Sal como mensajero y déjale a esos incircuncisos de tu familia al Espíritu Santo, que Él se encarga de ellos. Nunca le he predicado a uno solo de los míos, y de los 8 hermanos, 6 somos cristianos y una se torció y ahora es que es judía. Pero escucha, Dios cuida de ti. Dios cuida de ti y de tu casa. Solo encárgate de llevar el mensaje y deja que Él te palpite en el corazón. Háblale. Abre tu bendita boca que Él la va a llenar. Abre tu bendita boca que Él va a darte el versículo bíblico. Abre tu bendita boca que Él dará sanidades. Él traerá milagros. Él te usará grandemente porque Él te diseñó para eso. Él te diseñó para eso. Para eso te diseñó el Señor. Él te diseñó para andar de triunfo en triunfo y de victoria en victoria cuando tú atiendes sus necesidades.